Varios años después de la pelea contra Broly, Goku y Vegeta seguirían entrenando arduamente, solo que cada uno de ellos tomaría caminos distintos. En los últimos años se había generado una especie de rivalidad entre los dos, cada uno siempre quiso ser más fuerte que el otro, pero Vegeta había tomado desprecio hacia Goku. Si bien Goku lo respetaba en un inicio, comenzaría a sentir rechazo hacia Vegeta por una serie de actitudes que había tenido hacia él. Un día, Goku estaría en la Tierra trabajando en el campo, hasta que la visita de Daishinkan lo tomaría por sorpresa. Señor Goku, qué gusto verlo. Saludaría a Daishinkan. Supremo sacerdote, ha pasado mucho tiempo. Saludaría a Goku. Necesito saber si puede venir conmigo. Zenosama requiere de su presencia, anunciaría Daishinkan. ¿Sucedió algo?, preguntaría Goku. No, claro que no, respondería Daishinkan. Al menos por ahora, pensaría Daishinkan. El supremo sacerdote llegaría con Goku al planeta de Zenosama. Además de los reyes del todo, también estaba Vegeta. Vegeta, ¿qué haces aquí?, preguntaría Goku seriamente. Me llamaron. ¿Qué haces tú aquí?, respondería Vegeta de mal humor. Me llamaron a mí también, diría Goku. Ambos Zenosamas verían con atención a Goku y a Vegeta. Se darían cuenta que ambos no se llevaban bien. ¿Qué pasó? Antes eran amigos, diría un Zenosama. Sí, antes eran amigos, diría el otro Zenosama. Sucede que Kakaroto está celoso porque soy más fuerte que él, sonreía Vegeta de manera tramposa. Vegeta, sabes que eso no me importa, respondería Goku molesto. Aunque claramente siempre he sido el más fuerte. ¿Qué dijiste, insecto?, preguntaría Vegeta furioso. Lo que escuchaste, enano gruñón, diría Goku al sacar la lengua. Ambos Zenosamas comenzarían a reírse. Les parecía muy graciosa la situación. Vaya, parece que será un día largo, suspiraría Daishinkan. Zenosama, ¿acaso pasó algo que nos llamaron?, preguntaría Goku. Queremos que tengan una pelea, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. ¿Una pelea?, preguntaría Goku. ¿Contra Vegeta? No me digas que el gran Kakaroto tiene miedo, sonreía Vegeta. Miedo no, pero estás tan irritable estos últimos años que no me da buena espina pelear contigo, diría Goku. Gusano asqueroso, ¿crees que soy alguna clase de villano?, preguntaría Vegeta. No, no tienes lo que se necesita para ser un villano de verdad, diría Goku al cruzarse de brazos mostrando indiferencia. ¡Qué divertido!, dirían ambos Zenosamas. Goku y Vegeta se desafiaban con las miradas. Estaban a nada de luchar, pero era en serio, y no por pedido del rey del todo. Señores, llamaría Daishinkan con un extraño tono de voz que los estremecería a ambos. Lo siento, gran sacerdote, diría Goku avergonzado. Todo esto es por tu culpa. Siempre tienes que meter la pata, diría Vegeta molesto. Cielo santo, suspiraría Daishinkan. Quiero que peleen de verdad, diría un Zenosama. Sí, peleen de verdad, a los golpes, diría el otro Zenosama. Supongo que no tengo opción, diría Goku. Tanto Goku como Vegeta irían hasta una plataforma improvisada para desarrollar la esperada pelea por los reyes del todo. Cuando estés listo, Vegeta, pero luego no quiero lloros, diría Goku. Será solo una pelea para contentar a los reyes del todo, diría Daishinkan. No habrá necesariamente reglas, solo traten de no matarse. ¿Entendiste, Vegeta? Sin matar a nadie. Que sé que te gusta, diría Goku seriamente. Vaya, ahora podrás pelear tranquilo sabiendo que no puedo matarte, diría Vegeta burlándose de Goku. A pelear, diría Daishinkan al dar la señal bajando su mano. En un instante, Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Goku y Vegeta son muy fuertes, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. Luego de varios intercambios de golpes, ambos se transformarían en Super Saiyajin. Luego, se lanzarían un poderoso ataque de ki, que cada uno se cancelarían entre ellos. Después de eso, los dos se transformarían en Super Saiyajin 2. Parece que se lo están tomando muy en serio, diría Daishinkan. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos se golpearían en el rostro en forma de espejo. Eres un insolente, diría Vegeta. Deja de quejarte, diría Goku. Goku patearía a Vegeta en el pecho, lanzándolo al suelo. Luego, se transformaría en Super Saiyajin 3. No puedes hacer esto, diría Goku burlándose de Vegeta. ¡Insecto!, gritaría Vegeta fuera de sí al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta llegaría a Goku con una fuerte patada en el estómago. Goku al instante se transformaría en Super Saiyajin Blue. ¡Demonios! Bajé la guardia por burlarme de él, pensaría Goku. Ahora pagarás por burlarte de mí, diría Vegeta.
Goku y Vegeta retomarían la pelea, se lo estaban tomando de verdad. Pasarían algunos minutos, la situación era pareja, ambos habían perdido sus transformaciones al agotar sus energías. Los Zenosamas estaban boca abierta con la pelea que presenciaban. Esto se está volviendo muy tenso. Llevan 47 minutos peleando, diría Daishinkan. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Preguntarían ambos Zenosamas. En un momento, Goku y Vegeta se estudiaban para realizar el próximo movimiento. Ambos estaban recuperando el aliento. ¡Rayos! Vegeta es más resistente que antes, pensaría Goku. Este cabeza hueca no se cae más. Tengo que ganarle, pensaría Vegeta. Ambos caminarían lentamente el uno al otro, comenzarían a intercambiar golpes de nuevo, aunque de una manera más pausada y calmada. Estaban peleando con sus últimas fuerzas. Goku crearía una bola de ki, se lanzaría a Vegeta. Vegeta trataría de esquivarla, pero al moverse, la bola cambiaría de trayectoria e impactaría en su espalda. Vegeta estaba a punto de caer, pero antes de hacerlo, lanzaría un rayo de ki que impactaría en el pecho de Goku. Ambos Saiyajin caerían al mismo tiempo. No puede ser que sea un empate, diría un Zenosama. Sí, no quiero un empate, diría el otro Zenosama. ¿Ahora qué haremos?, preguntaría Daishinkan. Nombraremos a los dos, dirían ambos Zenosamas. Goku y Vegeta serían curados por Daishinkan. En un instante, estarían como nuevos. Vaya, me siento como nuevo, diría Goku. Goku observaría a Vegeta. Este esquivaría la mirada a un lado. Vaya, no cambia más, diría Goku. Tenemos una gran noticia para ustedes, diría Daishinkan. Para apoyar la diversidad cultural entre los universos, Zenosama ha decidido nombrar un dios multiversal. ¿Diversidad de qué? No entiendo nada, diría Goku confundido. Claro que no entiendes nada, porque eres un idiota, diría Vegeta. El dios multiversal es simplemente un dios que tiene la capacidad de recorrer todos los universos. Más que tener la capacidad, pasa a ser de todos los universos, y no solo de su origen, explicaría Daishinkan. ¿Y quién será ese dios multiversal?, preguntaría Goku. La idea era que fuera uno de ustedes, el ganador de la pelea. Pero como ha sido un empate, hemos decidido nombrarlos a ambos, diría Daishinkan. ¡Rayos! Esto solo alimentará la envidia de Vegeta, pensaría Goku. ¡Maldito Goku! Siempre pisándome los talones, pensaría Vegeta furioso. No los veo muy convencidos, diría Daishinkan. Para nada, me parece una buena idea, diría Goku entre risas. Por mí está bien, diría Vegeta indiferente. En los próximos días, los llamaremos para realizar la ceremonia. Pueden regresar a la Tierra, diría Daishinkan. Goku y Vegeta regresarían a la Tierra, aunque cada uno lo haría por su cuenta. Goku iría a su casa para dar la noticia. Goku, no lo puedo creer, te felicito, diría Milk. Gracias, Milk. Ahora podré recorrer otros universos, diría Goku alegre. Oye, un momento, diría Milk molesta. Que seas un dios multiversal no significa que puedes dejar tus obligaciones. Recuerda que no puedes dejar el campo. Milk, ¿ni siendo un dios multiversal?, preguntaría Goku. No, ni así. No hay excusa para que no trabajes, diría Milk molesta. Mientras tanto, Vegeta le daría la noticia a Bulma. ¿Vegeta, con que eres un dios multiversal?, diría Bulma emocionada. Ahora soy la esposa de un dios. Me pregunto si eso me hará una diosa. No quieras sumarte créditos que no te corresponden, diría Vegeta seriamente. Vamos, no seas tan amargado, diría Bulma molesta. Como sea, diría Vegeta y desaparecería con la teletransportación. Vaya, este Vegeta no cambia más, diría Bulma enojada con su esposo. Horas más tarde, Milk llamaría por teléfono para darle la noticia a Bulma, ya que estaba muy orgullosa de su esposo. ¿A que no sabes? Mi Goku fue nombrado Dios Multiversal, diría Milk. Tiene que ser una broma, diría Bulma. Claro que no. Goku no me mentiría con algo así, diría Milk. No lo digo por eso. Vegeta me dio la misma noticia. Él también fue nombrado Dios Multiversal, diría Bulma. Qué extraño, Goku no me comentó nada de Vegeta, diría Milk. Y Vegeta no me dijo nada de Goku, decía Bulma. Esto será peor para ellos. Se llevarán aún peor que antes, diría Milk preocupada. Mientras no vuelvan a pelear como la última vez que casi destruyen la Tierra, no pasa nada, diría Bulma. ¿Y qué te hace pensar que no lo harán?, preguntaría Milk. Diablos, tienes razón, diría Bulma. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el pez oráculo se encontraba muy enfermo. Estaba con una fiebre muy alta que lo atormentaba. Pez oráculo,
Ya verá que se mejorará pronto, diría Whis. Tuve una visión. Diría el pez oráculo muy débil. Bills llegaría corriendo. Desde lejos lo había escuchado. ¿Cómo que una visión? Preguntaría Bills aterrado. Señor Bills, no es para asustarse tanto, diría Whis molesto. 2 seres poderosos lucharán y traerán la destrucción al universo 7. Diría el pez oráculo. Espera, tienes que decirnos algo más, diría Bills. ¿Acaso soy uno de esos seres? No lo sé, pero sí sé que... diría el pez oráculo y cerraría los ojos. No puede ser. Pez oráculo, diría Bills algo triste, temiendo lo peor. Ha muerto, diría Bills seriamente, y no ha terminado su predicción. El pez oráculo abriría los ojos de nuevo. Sé que serán 2 dioses, diría el pez oráculo. Pez oráculo, nos ha dado un gran susto, diría Whis. Trata de descansar. Lo necesitas, diría Bills. El pez oráculo cerraría los ojos de nuevo. ¿Pez oráculo? Preguntaría Whis. El pez oráculo no contestaría. Whis lo movería, pero este había fallecido. No puedo creerlo. Esa visión fue muy fuerte para él, diría Whis. La más fuerte que ha tenido hasta ahora. Con que 2 dioses pelearán y traerán la destrucción al universo 7, diría Bills. Creo que es más que claro la situación, diría Whis seriamente. ¿Qué dices? Preguntaría Bills. Pues, que se trata de usted y el señor Champa, diría Whis. Seguramente estarán por pelear y destruirán el universo. El báculo de Whis sonaría. Era Vados que tenía un comunicado por parte de Champa. ¡Oye, tonto!, llamaría Champa. Vaya, eso fue rápido, diría Whis. Fue un placer, señor Bills. Oye, ¿qué quieres? Preguntaría Bills. Mi pez oráculo murió por una visión, diría Champa. Dijo que el universo 6 desaparecerá por una pelea entre 2 dioses. ¡Qué extraño! El mío me dijo lo mismo, diría Bills. Mira, tonto, aún te sigo odiando, diría Champa. Pero no eres tan importante como para dejar de existir por ti. Por primera vez en mi vida, estoy de acuerdo contigo, diría Bills. Nunca más pelearemos. Es más, nos dejaremos ver. Todo sea por sobrevivir a la visión que tuvieron nuestros peces oráculos. Está bien, diría Champa. En ese momento, Daishinkan llegaría al planeta de Bills. Gran sacerdote, saludaría Bills. Vaya, veo que están hablando con el señor Champa. Espero no interrumpir, diría Daishinkan con cortesía. Para nada, gran señor, es un placer, diría Champa desde el báculo. Está bien, tengo que darles una gran noticia, diría Daishinkan. A partir de ahora, los señores Goku y Vegeta serán dioses multiversales. ¿Qué? Gritaría Bills y Champa aterrados. No podían creer lo que estaban escuchando. Tanto Bills como Champa estaban aterrados por la profecía. Daishinkan los vería impactados, pero no comprendía por qué. ¿Sucede algo? Preguntaría Daishinkan seriamente. No pueden nombrarlo dioses, diría Bills. En un instante, Daishinkan estaba frente a frente con Bills, a una muy corta distancia que intimidaría al dios de la destrucción. ¿Acaso está cuestionando nuestras órdenes? Preguntaría Daishinkan seriamente. ¡Adiós!, diría Champa aterrado, y le daría cortar la llamada a Vados. Gran sacerdote, no quise decir eso, es que... decía Bills aterrado. ¿Es que? Diría Daishinkan esperando la respuesta de Bills. Padre, no es lo que piensa, diría Whis. Es por una profecía. ¿Cómo es eso? Preguntaría Daishinkan. Whis le explicaría lo sucedido con el pez oráculo sobre la profecía sobre una pelea entre 2 dioses que destruirían el universo 7, y también sobre el mismo caso, pero con el universo 6. Vaya, eso tiene sentido, diría Daishinkan. De no ser por Goku y Vegeta, pensaría que se trataría de Bills y Champa. Bueno, para ser sincero, todo el mundo pensaría lo mismo, diría Whis. Entiendo. Creo que hablaré con Zenosama para advertir de la situación, diría Daishinkan. Si es una visión que provocó 2 muertes de 2 oráculos, no vale la pena correr el riesgo. Daishinkan regresaría al templo de Zenosama. Para su sorpresa, se encontraría con Goku y Vegeta allí. No los esperaba por aquí.
diría Daishinkan al sentir algo extraño entre ambos. Te demoraste mucho, Diría uno de los Zenosama. por eso ya los convertimos en dioses. Diría el otro Zenosama. Oh, ya veo, diría Daishinkan. Si me permiten un momento, olvidé algo en el universo 7. Daishinkan se iría al instante. ¿Qué le picó? Se preguntarían ambos Zenosamas. ¿Quién sabe?, diría Goku. Daishinkan regresaría al planeta de Bills. Están en problemas. Goku y Vegeta ya fueron convertidos en dioses, diría Daishinkan, y sin esperar respuesta regresaría. Bills quedaría impactado ante la noticia y caería desmayado. Parece que la profecía se cumplirá sin importar lo que pase, diría Whis al suspirar. Daishinkan volvería al planeta de Zenosama. Vería a Goku y Vegeta enfrentados. Ambos se observarían seriamente. No puede ser. Me fui literalmente por 5 segundos, pensaría Daishinkan. Oigan, no se pongan a pelear ahora. Diría un Zenosama seriamente. Sí, no es el momento. Diría el otro Zenosama. Goku y Vegeta seguían sin despegarse la mirada de encima. Como sea, diría Vegeta, y se iría de regreso a la Tierra. Señor Goku, ¿qué pasa entre usted y Vegeta?, preguntaría Daishinkan. Nada, es solo nuestra manera de hacernos más fuertes, diría Goku algo apenado. ¿En serio?, preguntaría Daishinkan. El supremo sacerdote notaría a los reyes del todo más serios que de costumbre, y eso no era normal cuando estaban en presencia de Goku. Sí, es que competimos para ver quién es el mejor, y eso nos obliga a entrenar cada vez más duro, diría Goku. Entiendo, diría Daishinkan, aunque en realidad no lo comprendía. Bueno, será mejor que regrese a la Tierra. Ahí nos vemos, diría Goku al despedirse. Goku regresaría a su casa. Milk lo aguardaba emocionada. Goku, te ves tan extraño. Diría Milk. ¿Te parece?, preguntaría Goku. Yo me siento igual que siempre. Mírate en el espejo, pareces más joven y la piel te brilla. Diría Milk al acariciar su rostro. No creo que sea para tanto, diría Goku. Goku sentiría una sensación extraña. Cerraría los ojos y se concentraría. De alguna manera, lograba visualizar el universo entero. Hasta podía sentir las presencias de los dioses en otros universos. Vaya, jamás había sentido todo de manera tan clara, diría Goku. ¿Sucede algo, Goku? Preguntaría Milk. No, no es nada, diría Goku. Es que, wow, jamás imaginé tener esta noción de todo. ¿Noción de qué? Preguntaría Milk. Nada, no importa. Diría Goku entre risas. Al otro día, Goku despertaría en la mañana. Saldría como todos los días a trabajar en el campo. Ahora que lo pienso, no he probado mis poderes ahora que soy un dios, diría Goku. Mejor termino la jornada laboral cuanto antes para medirme con Whis. Goku subiría a su tractor y comenzaría a trabajar, pero en un momento lo apagaría. Se sentía extraño realizando la tarea de esa manera. Un momento, diría Goku seriamente. Goku se bajaría del tractor, observaría todo el terreno a su alrededor. No tiene sentido estar haciendo esto así, diría Goku. Goku se elevaría algunos metros, estiraría sus manos a los lados. En un instante, toda la tierra se levantaría. De esa manera, el terreno entero quedaría arado. ¿Por qué no se me ocurrió trabajar así antes?, preguntaría Goku. Ahora que lo pienso, poseo un dominio de la energía perfecto. No creo que pudiera tener esa precisión como tengo ahora. Goku cultivaría semillas y realizaría la cosecha en tan solo 1 hora. Ahora que era un dios, poseía un demonio de la energía más avanzado y un concepto del mundo más elaborado. Bueno, ya terminé, diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría a su casa. Milk, ya terminé por hoy y por toda la semana. Me voy a lo de Whis, diría Goku. Goku, eso sí que... decía Milk, hasta ver que Goku se iría sin dejarla de terminar de hablar. No me lo creo. En la corporación Cápsula, Bulma estaba trabajando en un experimento. Estaba tratando de condensar materia a gran temperatura. Maldición, la maquinaria sobrecalienta demasiado, diría Bulma frustrada al tener que apagar todo. Vegeta llegaría para ver a su esposa en problemas. ¿Qué te pasa?, preguntaría Vegeta de manera arrogante. Necesito hacer un experimento. Quiero condensar este extraño material para crear un nuevo elemento. Pero las temperaturas son tan elevadas que necesito mejorar aún más mi equipamiento, diría Bulma. ¿Con qué es esa simple piedra?, diría Vegeta. No es una simple piedra. Es el material que uso para crearte tu cápsula de entrenamiento, diría Bulma. Es un material muy costoso. Trae eso para qué, diría Vegeta y tomaría la piedra en sus manos. Vegeta, no seas tonto. Por más fuerte que seas, podrías salir herido si llegas a comprimirla tú mismo.
advertía Bulma, pero Vegeta la ignoraría por completo. Vegeta cubriría la piedra con sus manos. Tras un esfuerzo, se escucharía una explosión dentro de ellas. No es cierto. Diría Bulma. Vegeta abriría las manos. Había una pequeña bola metálica a gran temperatura. ¡Lo lograste! Diría Bulma. Pero, ¿cómo? Eso no te importa, diría Vegeta. Vegeta apoyaría la bola metálica en una mesa metálica. Esta se rompería por completo al no soportar el peso y al caer hacia el suelo se hundiría. Es increíblemente densa. Diría Bulma asombrada. ¡Ja! Al final tu experimento era una tontería. Diría Vegeta mientras se acercaba hacia la puerta. Iré al planeta de Bills. Tengo que entrenar. No me esperes. No lo puedo creer. Diría Bulma asombrada. Bills estaba en su planeta. Se encontraba con los nervios alterados. No puedo creerlo. Eso está mal, diría Bills. Goku y Vegeta se llevan realmente mal desde hace años. Podrían pelear en cualquier momento y destruirlo todo. Señor Bills, no exagere, diría Whis. Destruirlo todo sería algo imposible si no es en manos del mismo Zenosama. Ni siquiera los mismos ángeles luchando los dos entre todos podríamos destruir el 23% del universo más pequeño. ¿Cómo sacaste esa cuenta? Preguntaría Bills. Cosas que hablamos entre nosotros cuando estamos aburridos, diría Whis con normalidad. Tenemos que hacer algo con esos dos y evitar la profecía, diría Bills. Ya sé, los encerremos en la habitación del tiempo. Sea más original, diría Whis. Sí, es cierto, muy usado. Espera, aunque sean dioses, pueden desaparecer con Hakai, diría Bills al crear una bola de Hakai en su mano. Recuerden que fueron nombrados por Zenosama, diría Whis. Destruirlo sería una pésima idea. Solo creo que está exagerando. Preocúpese por no pelear con el señor Champa y todo estará bien. De pronto, el báculo de Whis sonaría. Me pregunto quién será, diría Whis. Whis contestaría la llamada. Se trataba del ángel del universo 5. Hermano, el señor Arak quiere hablar con el señor Bills, diría el ángel del universo 5. ¿Qué es lo que quiera? Preguntaría Bills de mal humor. Bills, buenas tardes, saludaría Arak. Lamento molestarte, pero ninguno de los otros dioses quiere hablar contigo. Ya sabes, eso de que no nos caes bien. Habla, diría Bills molesto. Resulta que hemos estado hablando entre los dioses y todos nosotros recibimos una profecía que habla de la destrucción de nuestros universos en manos de dos dioses, explicaría Arak. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Sí, como dije, imaginamos que eso sería por ti, Champa, diría Arak. Sobra decir que no queremos que peleen entre ustedes. Idiota, no se trata de nosotros, diría Bills. Como sea, eso era todo. No lo arruines de nuevo como cuando te dormiste jugando a las escondidas con Zenosama, diría Arak y cortaría la llamada. No puedo creerlo. Todos los universos tienen la misma profecía, diría Bills aterrado. El báculo de Whis sonaría de nuevo. No puedo creerlo, diría Whis de mal humor. ¿Acaso todos nos llamarán? Al contestar la llamada, se trataba de Bermud, el dios de la destrucción del universo 11. ¡Bills! ¡Maldito socate! Más te vale no pelearte con Champa, diría Bermud furioso. Idiota, que no se trata de nosotros, diría Bills furioso. ¡Claro que sí! Siempre se están peleando entre ustedes. Aunque no imagino cómo podrían destruir los 11 universos. Sé que en algún momento lo arruinarán. Payaso, se trata de Goku y Vegeta, diría Bills. ¿Qué? Diría Bermud confundido. Luego daré un comunicado, intervendría Whis. Goku y Vegeta fueron nombrados dioses multiversales. ¿Y por qué aseguras que se trata de ellos dos? Preguntaría Margarita. Porque desde hace algunos años se llevan muy mal, diría Whis. ¡No puede ser!, diría Bermud. Entonces tengo razón. Es culpa de Bills. Ya, corta, diría Bills. Whis cortaría la llamada. No se preocupe. Luego advertiré a todos mis hermanos, diría Whis. Por favor, ahora necesito descansar, diría Bills acotado. Luego pensaré en cómo resolver todo este problema. En ese momento, Vegeta llegaría. Señor Vegeta, ¡qué sorpresa!, diría Whis. Vete de aquí, quiero descansar,
Diría Bills molesto. Vine a pelear con Whis, diría Vegeta. ¿Para qué? Preguntaría Bills. Necesito comprender mi nuevo estado. Siento mis sentimientos agudizados, pero para forjarlos tengo que luchar en serio. Y solo se me ocurre Whis, diría Vegeta. Me halaga, pero en este momento estoy algo ocupado, diría Whis. Goku llegaría también. ¡Goku!, diría Bills aterrado. Hola, vine a pelear con Whis, diría Goku, y notaría la presencia de Vegeta. Vegeta, ¿qué haces aquí?, preguntaría Goku de mal humor. ¡Kakaroto! ¡Idiota! ¿Tú qué haces aquí?, diría Vegeta furioso. Yo te pregunté primero, diría Goku. Pues yo llegué primero, diría Vegeta molesto. Señores, dejen de pelear, diría Whis. No puede ser, está pasando, no hay vuelta atrás, diría Bills aterrado. Ay, ya cállese y deje de llorar, diría Whis. Vine a pelear con Whis, así que no te molestes, diría Goku. Nada de eso, yo vine a pelear con Whis primero, diría Vegeta. Ah, no, eso sí que no, primero estoy yo, diría Goku. Claro que no, primero voy yo, diría Vegeta al empujar a Goku. Goku daría 2 pasos hacia atrás. Maldito, ¿cómo te atreves?, preguntaría Goku furioso. Goku también empujaría a Vegeta. Ya encontré con quién pelear, diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Estoy de acuerdo, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku y Vegeta se trenzarían de las manos, comenzarían a forcejear entre ellos. Bajo ambos, el suelo se agrietaría y terminarían generando un gran pozo. Whis, cúbreme, diría Bills aterrado al abrazarse de Whis. No puede ser cierto, diría Whis fastidiado. Al parecer, no le agradaba mucho la situación. Goku y Vegeta se veían de forma amenazante. Estaban dispuestos a probar sus nuevos poderes entre ellos. Voy a partirte la cara, para que aprendas de una vez por todas quién es el más fuerte, diría Goku seriamente. Dudo mucho que un Saiyajin de clase baja como tú pueda hacer algo como eso, contestaría Vegeta confiado en sí mismo. En un instante, Goku y Vegeta chocarían sus antebrazos entre sí. Una ola de energía se produciría a través del impacto, conmocionando a Bills. Esos dos son unas bestias, diría Bills asombrado. Goku y Vegeta intercambiarían golpes mientras se desplazaban de lado a lado por todo el planeta de Bills. Bolas de ki escapaban por todas partes, destruyendo todo. ¡Dejan de pelear!, gritaría Bills, pero sería ignorado por completo. No creo que le hagan mucho caso, diría Whis. De eso me di cuenta, diría Bills. Whis, ve a detenerlos. ¿Cómo dice?, preguntaría Whis confundido. No parecía tener muchos deseos de hacerlo. ¿Qué no oíste? Que los detengas, diría Bills. Lo siento, pero ahora son dioses. Ya no es mi trabajo controlar lo que ellos hacen, se negaría el ángel. Pero, Whis, diría Bills asombrado. No podía creer que su ángel se negara a cumplir su orden. Son dioses. Y no solo eso, son dioses multiversales, remarcaría Whis. Si quiere que se detengan, le sugiero a usted que lo haga. Rayos, diría Bills. Un rayo de ki llegaría a su castillo. Una pared caería. No puedo creerlo. Estos dos tontos ya cruzaron el límite, diría Bills furioso. Bills elevaría su ki al máximo y en una apertura lograría colocarse en medio, con los brazos extendidos. Goku y Vegeta se detendrían a pocos centímetros de atacar a Bills. Oiga, señor Bills, esto fue peligroso, diría Goku. Quítate, no queremos lastimarte, diría Vegeta. Dejen de pelear ahora mismo, o les llegará la destrucción, diría Bills con un tono de voz siniestro. Bills, una pelea es una pelea. Quítate ahora mismo, diría Goku molesto. ¿Me dijiste Bills en lugar del señor Bill?, diría Bills extrañado. No somos dioses de un solo universo, somos multiversales y tenemos más jerarquía que tú, diría Vegeta. Que seamos educados contigo no significa que tengamos que seguir tus órdenes, diría Goku. De nuevo te lo pido, quítate. Bills crearía 2 bolas de Hakai, una en cada una de sus manos. Si no se alejan, los destruiré, diría Bills seriamente. Bills estaba decidido a destruirlos, si era para preservar la seguridad del universo 7, aunque por dentro, los nervios se lo tenían paralizado. Vamos, hazlo de una vez, diría Vegeta. Puedes atacar cuando dejes de temblar. Bills se mostraría con el orgullo roto y lanzaría ambas bolas de Hakai, pero era de esperarse. Goku y Vegeta las esquivarían. Casi al instante recibiría un golpe de cada uno de los Saiyajin. Vaya, eso debió doler, diría Whis. Bills tosería sangre y caería al
suelo sin poder moverse. Un solo golpe cada uno. Pensaría Bills sin poder moverse. Arruinaste este combate, Diría Vegeta. Sí, lo arruinaste, Bills. Diría Goku. continuaremos esta pelea en otro momento. Prepárate porque esta vez Bills te salvó. Diría Vegeta. ¿Ah, sí? Pues prepárate porque... Decía Goku, pero Vegeta ya se había ido. Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Goku se marcharía también, dejando a Bills y Whis solos. Vaya, señor Bills, eso fue muy valiente de su parte. Al menos logró retrasar la pelea. Diría Whis. Deja de hablar y cúrame. Diría Bills. Whis curaría a Bills en unos instantes, pero el dios de la destrucción sabía que solo retrasó lo inevitable. Tengo que evitar a toda costa que esos dos vuelvan a pelear. O de lo contrario, la profecía se cumplirá. Diría Bills. ¿Tiene algún plan en mente? Preguntaría Whis. Sí, no sé si un plan, pero solo tengo un recurso. Aunque no me gusta, es la única alternativa que encuentro. Diría el dios de la destrucción. Horas más tarde, tanto Goku como Vegeta se encontraban en la Tierra. Cada uno de ellos estaba en su hogar. Goku estaba por cenar con su esposa y su hijo, pero se veía más serio de lo normal. Goku, ¿te sucede algo? Preguntaría Milk. Te noto más serio que de costumbre. Además, pensé que te quedarías con Whis. No pasa nada, diría Goku seriamente. La actitud de Goku sorprendería a Milk, pero decidiría no molestarlo. Algo le pasa a mi Goku, pero no quiere decírmelo. Pensaría Milk. Papá, ¿acaso peleaste con alguien muy fuerte? Preguntaría Goten. Goku no diría nada, pero se pondría molesto. La mesa y algunas cosas comenzarían a temblar dentro de la casa. Papá, tu ki se está descontrolando. Advertía Goten. Lo siento, ya estoy más tranquilo, diría Goku. Goten termina de comer y ve a dormir. Diría Milk. Pero mamá... Decía el pequeño. ¡Hazme caso! Diría Milk al levantar el tono de su voz. Sí, mamá. Diría Goten apenado. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Bulma notaría a Vegeta en el balcón de su casa. Miraba hacia el cielo estando en silencio. Vegeta, no pensé que vinieras tan pronto. Diría Bulma. Vegeta observaría a Bulma, pero al instante la ignoraría sin decirle una sola palabra. Vegeta, te estoy hablando. Diría Bulma molesta. Vegeta saldría volando dejando a Bulma sin responderle. Dios santo, ¿qué demonios le sucede? Se preguntaría Bulma furiosa. Bulma y Milk estaban nerviosas por sus esposos. Sabían claramente que todo había pasado, desde el nombramiento de ambos como dioses multiversales. Milk decidiría llamar a Bulma, aprovechando que Goku había salido en la noche. Bulma, estoy preocupada. Goku está muy tenso. Diría Milk. Dijo que iba al planeta de Whis, pero regresó muy enojado. Casi no controla su ki. Vegeta también se comporta extraño. Diría Bulma. No sé qué habrá pasado. Le preguntaré a Whis si sabe algo. Tengo miedo de que esos dos estén peleando de nuevo. Si son dioses, podrían destruirlo todo. Diría Milk. Lo sé, pero no podemos hacer más que pedir ayuda a Whis. Diría Bulma. Minutos más tarde, Whis sería advertido por Bulma de lo que pasaba en la Tierra sobre los comportamientos de Goku y Vegeta. Se había comunicado con él gracias a un pequeño comunicador que el ángel había dejado. Señor Bills, malas noticias. Diría Whis. ¿Qué sucede ahora? Preguntaría Bills de mal humor. Sucede que hablé con la señorita Bulma. Resulta que el señor Goku y el señor Vegeta han mostrado actitudes extrañas con su familia. Diría Whis. ¿Qué tan extrañas? Preguntaría Bills. Ya sabe, mal carácter, mal humor. Diría Whis. Imagino que sabe lo que sigue estando los dos en la Tierra. Ahí vienen. Diría Bills seriamente. El resto de los dioses de la destrucción llegarían al planeta de Bills. Todos estaban acompañados por su respectivo ángel. Cada uno de ellos se mostraba más serio de lo normal. Bills, más vale que esto funcione. Diría Jerez. Pues, si no funciona, todos moriremos. La profecía cada vez se hace más real. Diría Bills. Eso te pasa por hacerte amigo de los mortales. Diría Champa. Nada de esto habría pasado si no te hubieras vinculado tanto con ellos. Champa tiene razón, esto es tu culpa. Diría Bermud. Como siempre, metiendo la pata y dejándonos a todos en problemas. Diría Kitela. Les recuerdo que el señor Goku y el señor Vegeta son amigos de Zenosama. Diría Vados. Quizás quieran decirle a él que fue su error. Todos los dioses de la destrucción quedarían aterrados, puesto que lo que decía Vados era cierto. Bien, tenemos que detenerlos entre todos, o desapareceremos. Diría Bills. ¿Está claro? No veo a los Kaioshin aquí. Diría Whis. Sería prudente traerlos con nosotros. Los Kaioshin nunca hacen nada. Solo miran a los mortales como crecen y se desarrollan. Diría Champa. Habla por el tuyo, que siempre duerme. El mío es eficiente. Diría Bermud. De todas formas, traer a los Kaioshin solo sería exponerlos. Recuerden que si mueren, nosotros también lo hacemos. Diría Arak. No tiene sentido traerlos.
Suficiente charla, diría Bills. ¿me ayudarán o no? Preguntaría Bills. ¡Claro que sí! ¡Para eso estamos aquí! Diría Vermouth. Muy bien. Whis, localiza dónde están. Pediría Bills. Whis comenzaría a revisar en su báculo. El señor Goku se encuentra entrenando en unas montañas, mientras que el señor Vegeta está lejos meditando. Explicaría el ángel. Bien, iremos de 6 en 6 y los mataremos. Diría Champa. Nada de eso. Diría Bills. Iremos todos contra el mismo. Bills, no creo que uno solo de ellos pueda con 6 de nosotros. Diría Jerez. Recuerda que somos dioses de la destrucción. Solo tenemos que rodearlos de Hakai. El señor Bills tiene razón, diría Whis. Los niveles de Goku y Vegeta son demasiado elevados hasta para 6 de ustedes. No estarás hablando en serio. Diría Vados. Lo digo en serio, diría Whis. En condiciones normales, ni siquiera ustedes 12 podrían con uno de ellos. ¿Cómo dices eso? Preguntaría Vermouth espantado. Así es, con 12 no le ganarán, diría Whis. A no ser que combinen bien sus técnicas y claramente usen destrucción. Ellos me derrotaron de un solo golpe, diría Whis. Además, ya conocen el Hakai, así que estarán preparados. Horas más tarde, Goku seguía entrenando al aire libre. En su mente solo estaba derrotar a Vegeta. Por algún motivo ambos estaban obsesionados con el otro, en una especie de odio irracional. ¡Maldito Vegeta! Una vez que lo agarre me los pagará, diría Goku sin dejar de atacar al aire. En ese momento, la visita sorpresiva de los dioses de la destrucción dejaría sorprendido a Goku. ¿Sucede algo? Preguntaría Goku. Ninguno de los dioses de la destrucción se atrevía a decir una sola palabra. Sentían el gran nivel de Goku, a pesar de no estar transformado. De aquí se puede sentir su poder en el aire, diría Vermouth en voz baja. Estoy esperando a que digan algo. No es común que 12 dioses de la destrucción vengan a visitarme, diría Goku. Lamento tener que decirte esto. Tomaría la palabra Bills. Pero dados ciertos acontecimientos y una profecía, tenemos que eliminarte. ¿Profecía? Diría Goku confundido. No sé de qué hablan, pero si quieren pelear les daré el gusto. Goku se pondría en guardia. Los 12 dioses de la destrucción también. Los ángeles se apartarían a un lado para observar el combate. Veo que se lo están tomando en serio, diría Goku molesto. Pues, ustedes se lo buscaron. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. En ese momento, Vegeta lograría sentir el ki de Goku. ¡Kakaroto!, diría Vegeta confundido. Ahora que presto atención, el resto de los dioses están con él. Bah, no me importa. Los dioses de la destrucción temblaban ante el incontenible poder de Goku. ¡Vamos! ¡Los estoy esperando!, gritaría Goku furioso. Los 12 dioses de la destrucción se lanzarían sobre Goku. Todos ellos lo atacarían al mismo tiempo. Goku lograba esquivarlos con facilidad. Ninguno de sus ataques lo alcanzarían. Bills realizaría una seña a los demás. Todos asentirían. Los dioses de la destrucción se colocarían en círculos y rodearían a Goku. Cada uno de ellos lo atacaría con un gran rayo de Hakai. ¡No es cierto!, diría Goku aterrado. Goku crearía una barrera de ki a su alrededor. Lograba contener el Hakai, pero se le hacía muy pesado. ¡Demonios! ¡Esos malditos cobardes de verdad quieren desaparecerme!, diría Goku. El Hakai rodearía la barrera de Goku. Poco a poco lo iban alcanzando. En un momento, la barrera no lo soportaría más y desaparecería. Goku sería alcanzado por el Hakai, pero se resistía. ¿Por qué no se desaparece de una vez por todas? Bills preguntaría muy cansado de todo lo que estaba pasando. No podía creer que Goku fuera capaz de soportar el Hakai. Goku se resistía a ser derrotado. Luchaba con todas sus fuerzas para resistir la energía de Hakai. ¡Los mataré!, gritaría Goku al forzar su ki. Goku lograría parcialmente resistir algo de Hakai al expandir energía a su alrededor, pero aún no era suficiente. ¡Demonios! A pesar de que son muy débiles para mí, el Hakai en conjunto anula toda mi energía, diría Goku. Tengo que encontrar una apertura y salir de aquí. De pronto, una pequeña línea de ki se vería en el cuello de Kitela. Su cabeza caería separada de su cuerpo. El dios de la destrucción había muerto. ¡No es posible!, diría Champa. Uno menos, diría Vados. ¿Quién fue?, preguntaría Jerez. Goku lograría movilizarse y saldría gracias a la ausencia de Kitela. Vegeta, maldito presumido, diría Goku. Hola Kakaroto, veo que unos dioses de rango bajo te están poniendo en problemas, diría Vegeta. Vegeta, esto no es asunto tuyo, diría Goku al arrojarle una bola de ki. Vegeta la rechazaría. Con el golpe la bola de ki impactaría en Sidra y este moriría de ese simple golpe.
No puede ser. Ya derrotaron a 2 de nosotros. Diría Geras aterrada. La verdad que no tengo intención de ayudar al bueno para nada de Kakaroto. Diría Vegeta. Pero tampoco puedo permitir que lo maten. Él es mi rival. Sácate, Vegeta. Este no es asunto tuyo, diría Goku. ¡Cierra la boca! ¡Me debes la vida! Diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta se observarían de forma amenazante. Parecían olvidarse completamente de los dioses. Nos ignoran, diría Bills. Eso significa que no somos nada para ellos, diría Liquid decepcionado. Todos los dioses se alejarían, mientras que Goku y Vegeta seguían en su duelo de miradas. ¿Quién te crees que eres para insultarme de esa manera?, preguntaría Goku. Soy el Saiyajin más fuerte de los 12 universos, porque te supero, diría Vegeta. Cierra la boca, eres más débil que yo, diría Goku. No, tú cierra la boca, yo soy más fuerte, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo voltearía a un lado. Desgraciado, diría Goku al llegar a Vegeta con una patada en su estómago. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Una fuerte tormenta se originaría encima de ellos a raíz de su combate. Los dioses no lo podían creer. El poder de ambos estaba fuera de su alcance. Parece que mientras más pelean, más fuertes se hacen, diría Vados. Whis, ¿eres consciente de que estos sujetos podrían alcanzarnos si siguen así?, preguntaría Mojito. Whis no respondería. Estaba muy concentrado en la pelea. Sentía que algo andaba mal. Whis, llamaría Mojito de nuevo. Lo siento, no estaba escuchando, diría Whis. Que si eres consciente del nivel de estos dos, podrían alcanzarnos, diría Mojito. Lo sé, pero no podemos matarlos. Senosama se molestaría, diría Whis. ¿Qué? Si es así, ¿por qué nos dejaste atacarlo?, diría Bills. Sinceramente, lo que ustedes hagan no nos importa, diría Whis. Bulma y Milk llegarían en una nave. El resto de sus amigos estaban con ellas. ¡Goku! Gritaría Milk. ¡Vegeta! Gritaría Bulma. Goku y Vegeta se detendrían solo por un momento. ¡Salgan de aquí! ¡Este lugar es peligroso!, diría Goku. ¡Estorban! ¡Será mejor que no nos molesten!, diría Vegeta. ¡Dejen de pelear, por favor! ¡Ustedes son amigos!, diría Bulma. Bulma, cierra la boca, diría Goku. Todos quedarían asombrados por la forma en que Goku le había contestado a Bulma. No lo puedo creer. ¿Desde cuándo es capaz de hablarme así?, diría Bulma asombrada. Jamás vi a mi Goku de esa manera, diría Milk. Es como yo pensaba. No están actuando como de costumbre, diría Piccolo. Goku y Vegeta retomarían la pelea ignorando a todos. Señorita Bulma, no es conveniente que estén aquí, diría Whis. Es muy peligroso. Tenemos un plan B para evitar que sigan peleando, diría Bulma. Bulma sacaría las esferas del dragón. ¿Qué va a pedir?, preguntaría Whis. que dejen de pelear. Es más que obvio, diría Bulma. Ese tipo de deseos no suelen ser efectivos. Pero si usted lo cree, haga la prueba, diría Whis. Bulma colocaría las esferas del dragón en el suelo y llamaría a Shenlong. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Bulma. El dios dragón se manifestaría como siempre lo hacía. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Deseo que Goku y Vegeta dejen de odiarse, pediría Bulma. Vaya, es un deseo lógico, diría Whis. Los ojos de Shenlong brillarían, pero no pasaría nada. No puedo cumplir ese deseo. Tendrás que pedir otra cosa, diría Shenlong. ¿Cómo que no puedes cumplirlo?, preguntaría Bulma aterrada. Goku y Vegeta están peleando por el deseo de un dios dragón más poderoso, diría Shenlong. Cumplir ese deseo implica anular el otro dios dragón, y no tengo el poder suficiente para hacerlo. Tendrán que pedir otra cosa. Así que todo esto es la obra de alguien, diría Bills. Whis buscaría las esferas de dragón. Se llevaría la gran sorpresa de que no las encontraría. Vaya, qué curioso, diría Whis. Las super esferas del dragón no están en el universo 7. tampoco las del universo 6, diría Vados, ya que ella también había buscado. ¿quién de ustedes bastardos pidió tal deseo?, diría Bills a todos los dioses. No nos mires a nosotros. Las superesferas del dragón se encuentran en el universo 6 y 7, diría Vermouth. Si no saben ustedes dos menos nosotros. Dudo mucho que alguno de los presentes haya pedido algo como eso, en especial con la profecía, diría Whis. ¿Sabes quién pidió ese deseo?, preguntaría Bulma. No lo sé. No puedo manejar tanta información, diría Shenlong. Bulma, tenemos que evitar que sigan peleando de alguna manera, diría Milk. Lo sé, Respondería Bulma. ya sé. Bulma tendría una idea, que al menos podría dar tiempo. Deseo que envíes a Vegeta a la otra punta del universo 7,
diría Bulma. No puedo enviarlos más allá de donde abarco, pero puedo enviarlo lo más lejos posible, diría Shenlong. Eres un bueno para nada. Siempre dices que puedes cumplir todo y sales con estas cosas. Diría Bulma. ¡Hazlo! Los ojos de Shenlong brillarían y Vegeta desaparecería de un momento a otro. ¿Qué pasó? Se preguntaría Goku. Uf, eso estuvo cerca. Diría Bulma. Goku se daría cuenta de la presencia de Shenlong. Bulma, ¿qué demonios hiciste? Preguntaría Goku. Solo evitar que lo destruyan todo. Diría Bulma. Goku, estás peleando con Vegeta por un deseo de las esferas del dragón. No te metas en esto. Ve a hacer tus cosas de tecnología y no molestes. Diría Goku al desaparecer. Pues, tenemos que buscar la manera de anular ese deseo, diría Bills. Si las super esferas del dragón no están, será difícil, diría Whis. Demoran un año en regresar, y no sabemos cuándo pidieron ese deseo. Un momento. Intervendría Bulma. No puede ser que hayan pedido ese deseo en menos de un año. Goku y Vegeta se llevan mal hace más de 4 años. Es cierto, había perdido la cuenta, pero es demasiado tiempo que se llevan así, diría Bills. Entonces, o alguien más usó las super esferas del dragón, o simplemente las escondió para evitar que se anule el deseo, diría Whis. Sea lo que sea, debe ser el plan de alguien que sabe muy bien lo que hace. Me pregunto quién será, diría Bills. Hermanos, será mejor que investiguemos en nuestros respectivos universos qué sucede, diría Whis. Sea lo que sea, no son muchos los seres que pueden usar las super esferas del dragón. Solo los dioses pueden hablar el idioma de los dioses, así que no hay muchas opciones. Diría Vados. Será mejor que nos vayamos, diría Bermud. Todos regresarían a sus universos, buscarían la forma de encontrar quién pidió ese deseo. Mientras tanto, Whis y Bill se quedarían en la Tierra, les explicarían todo a nuestros amigos. Con que una profecía. Ya veo. Diría Bulma. Alguien debe estar detrás de esto, pero ¿quién? Creo tener una idea, diría Bills. No estará pensando lo mismo que yo, diría Whis. Desde aquel día, él nos juró que nos íbamos a arrepentir, diría Bills. ¿Se puede saber de qué están hablando? Diría Bulma. Los dioses somos los dioses de la destrucción, los Kaioshin y los ángeles, explicaría Bills. Fuera de eso, solo está Sarama, el creador de las super esferas del dragón, y Zeno-sama. Eso quiere decir que solo esos rangos que quienes hablan el idioma de los dioses, diría Whis. Por lo tanto, si no fue uno de los presentes, fue Samas. Interrumpiría Bulma. Fue un buen razonamiento, pero no necesariamente. Samas está más que muerto, diría Whis. Hubo un Kaioshin en el pasado que ocupaba su cargo en el universo 9, diría Bills. Se creía que conspiraba por tener más poder que Zeno-sama, pero Rou dice que lo exterminó y se quedó con su lugar ligando su alma con Sidra. Pero si dijo que está muerto, ya no hay problema, diría Bulma. Nadie sabe a ciencia cierta si Rou dijo la verdad y lo mató, o solo robó su puesto, diría Bills. A ciencia cierta, Rou es un tramposo sin escrúpulos, y al morir Sidra no podremos presionarlo para que diga la verdad, diría Whis. Lamentablemente estamos en un bucle de desinformación. Si ese sujeto está vivo, estoy seguro que fue quien pidió ese deseo. No hay nadie más que hable el idioma de los dioses, diría Bills. Mientras tanto, Vegeta estaba en alguna parte de la galaxia. No puedo creer que me hayan traicionado de esta manera, diría Vegeta furioso. En cuanto llegue a la Tierra, me las van a pagar. De pronto, Goku aparecería frente a él. Al fin te encuentro, bastardo, diría Goku de manera amenazante. ¡Kakaroto! ¿Pero qué veo? Pensé que querías huir, diría Vegeta burlándose de Goku. No te hagas el tonto conmigo, diría Goku. Hasta no derrotarte, no pararé. Los ojos de Goku brillarían de una extraña tonalidad rojiza, al igual que los ojos de Vegeta. Ambos estaban poseídos por el odio que se tenían el uno al otro. Cada uno de ellos se transformaría en Super Saiyajin Blue y comenzarían con una feroz pelea. Los poderes de Goku y Vegeta incrementaban cada vez más, se hacían más fuertes mientras más avanzaba la pelea. En la Tierra, Whis lograría sentir desde lejos la presencia de Goku y Vegeta. Vaya, eso fue rápido, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills. Puedo sentir el ki de esos dos, ya están peleando de nuevo, diría Whis. No puede ser, tenemos que encontrar las super esferas del dragón cuanto antes, diría Bills. No puede ser, ya no se me ocurre otra manera de detenerlos, diría Bulma. Bulma, de seguro puedes construir algo para evitar que esos dos sigan peleando, diría Piccolo. No, pero sí hay algo que podemos hacer, diría Bulma. Whis, Bills, tenemos que ir al pasado.
De ninguna manera. Los viajes en el tiempo están prohibidos, diría Whis. Pero Bulma diría que no haría nada. Solo buscarían las esferas del dragón, a lo que Bills al escucharla respondería: Eso sería peor. Además no podríamos traerlas, diría Bills. Podemos ir, mirar y volver. No cambiamos nada, diría Whis. Si Zenosama se entera, nos matará, diría Bills. ¿Y si no lo hacen, Goku y Vegeta lo destruirán todo? Diría Bulma molesta. La señorita Bulma tiene razón, diría Whis. Supongo que no tenemos opción, terminaría de decir Bills, muy serio y decidido. Algunos años después del torneo del poder, Vegeta estaría entrenando con Whis en el planeta del dios de la destrucción. Vegeta no lograba conectar un solo ataque en Whis, como era de esperarse. Está progresando, pero aún no es suficiente, diría Whis. ¡Rayos!, diría Vegeta al lanzar un golpe de puño. Whis se movería a un lado, tocaría levemente el cuello de Vegeta y este se desvanecería. Whis tomaría a Vegeta y lo dejaría en el suelo. Es imposible. Su progreso se ha estancado, diría Bills. Ya sabemos por qué, diría Whis. Vegeta recuperaría el conocimiento. ¿Qué pasó?, diría Vegeta confundido. Lo dejé fuera de combate. Eso pasó, diría Whis. Sabes perfectamente cuál es tu problema, diría Bills seriamente. ¡No quiero oír eso de nuevo!, contestaría Vegeta de mal humor. Extrañan señor Goku, diría Whis con una sonrisa tramposa. ¡Claro que no! ¿A quién le importa ese soquete?, diría Vegeta fuera de sí. Ese soquete era tu sostén para hacerte más fuerte. Todo por superarlo y no dejar que sea más fuerte que tú, diría Bills. Admítalo, señor Vegeta. Sin el señor Goku no tiene la motivación necesaria, diría Whis. Whis, hace 2 años que Goku no aparece. Quizás esté con el mismo problema, diría Bills. Lo dudo, diría Whis. El señor Goku no tiene conflictos como el señor Vegeta. Solo están hablando tonterías, diría Vegeta de mal humor. Whis comenzaría a buscar a Goku con su báculo. Luego de algunos minutos, lo encontraría en un planeta distante. ¡Qué extraño!, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills. Parece que no está entrenando, diría el ángel. Whis mostraría la imagen de Goku. Este estaba instalado en un planeta desconocido, pero tenía una gran puerta en la cual estaba trabajando. No lo entiendo. ¿Qué se supone que hace?, diría Bills confundido. Ahora que no tiene a Milk que lo obligue a trabajar, lo está haciendo. Seguramente se dio cuenta que entrenar no era lo de él, se burlaría Vegeta. Eso no puede ser cierto, diría Bills. Pues tendremos que ir a visitarlo, diría Whis. Señor Vegeta, ¿viene con nosotros? No quiero ver a Kakaroto, solo tengo que seguir entrenando, diría Vegeta. Ya veo. Tienes miedo que te demuestre que es más fuerte que tú, diría Bills burlándose de Vegeta. Ya, vamos hasta allí, para que lo haga a pedazos, diría Vegeta de mal humor. Tras un largo viaje, Bills y los demás llegarían al planeta donde estaba Goku. Vaya, al fin llegan, diría Goku alegre. ¿Cómo que al fin?, diría Bills confundido. Demoraron demasiado en decidirse en venir desde que me observaron, diría Goku. Whis observaría cuidadosamente a Goku. Notaría algo especial en su presencia. Vaya, parece que lo ha entendido, pensaría Whis. Kakaroto, veo que has renunciado a tu entrenamiento, diría Vegeta al observar los cultivos. Comprendo que te hayas aburrido de entrenar. Nada de eso, diría Goku. Llega un momento en que te das cuenta que no todo es realizar esfuerzo y práctica. Whis sonreía porque sabía de lo que estaba hablando Goku. Te desafío en combate, si es que no tienes miedo, diría Vegeta. ¿Para qué o qué?, diría Goku. Tienes miedo, diría Vegeta. No, solo que este planeta es pequeño y me costó mucho cultivar esto como para dañar la cosecha, diría Goku. Goku señalaría a unos rábanos que tenía plantados. Esos rábanos no son de este planeta. Son originarios de un planeta donde casi no hay viento. Las corrientes de aire hacen que se pudran al instante, explicaría Goku. ¡Excusas!, diría Vegeta. Goku tomaría un rábano. Se lo lanzaría a Vegeta a gran velocidad. Al momento en que Vegeta recibe el rábano, este se desharía en su mano liberando mal olor. ¡Qué asco!, diría Vegeta incómodo. Te lo dije. Una pelea a kilómetros de aquí los haría echarse a perder, diría Goku. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue creando una corriente de energía. Goku al instante se colocaría frente a su cosecha. De un movimiento de su brazo, crearía una corriente de aire exactamente igual a la que realizó Vegeta al expandir su poder. De esa manera,
ni una gota de viento llegaría a sus cultivos. Interesante, diría Bills. Señor Goku, esos rábanos no tienen ningún tipo de protección contra el viento. ¿Se ha dado cuenta? Diría Whis, pero Goku comenzaría a reír. Alejémonos de aquí para que tus plantitas no se pongan tristes, diría Vegeta. Nuestros amigos saldrían volando para que Goku y Vegeta pudieran tener una pelea decente sin preocuparse por dañar los cultivos de Goku. Luego de algunos minutos, llegarían a una zona apta para la pelea. ¿Se ha dado cuenta, señor Bills? Diría Whis. Sí, Goku no es el mismo que antes, diría Bills. Muy bien, ahora te demostraré quién es el mejor, diría Vegeta. Vegeta se transformaría nuevamente en Super Saiyajin Blue. ¿Vas a pelear así de entrada? Diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño, pero increíblemente, Goku desviaría su puño y conectaría un golpe en su cara. Ni siquiera se había transformado. ¿Cómo lo pensé?, diría Whis. ¡Insecto!, diría Vegeta. Vegeta se pondría furioso. Atacaría a Goku con todo. Sus golpes iban a gran velocidad y con intención asesina, pero no lograba conectar uno solo. Goku se movía de lado a lado esquivando todo. No necesitaba ni siquiera cubrirse. Luego, Goku patearía el pecho de Vegeta, lanzándolo lejos varios metros. ¡Ja! ¡Golpeas como una niña!, diría Vegeta. ¿Cuál es el punto?, diría Goku. ¡Que eres débil!, diría Vegeta. ¿Y eso es importante para ti?, preguntaría Goku. ¿Acaso te comiste un payaso?, preguntaría Vegeta furioso. Pues estoy haciendo una pregunta seria, diría Goku. Estás demasiado alterado, Vegeta. Si sigues peleando con tus emociones no podrás alcanzarme. ¡Idiota! Los Saiyajin nos transformamos gracias a nuestras emociones, diría Vegeta. Eso no es cierto, diría Goku seriamente. ¿Qué dices?, diría Vegeta cada vez más furioso. Vegeta, los Saiyajin no nos transformamos por las emociones. Lo hacemos a través de la voluntad, diría Goku. ¿Se ha dado cuenta?, diría Whis. ¿Nunca se lo dijiste a ninguno de ellos?, preguntaría Bills. Tenían que darse cuenta por ellos mismos, diría Whis. Las emociones hacen que nuestra voluntad sea fuerte, pero si eres dueño de tus emociones puedes manejar la voluntad en ti. A eso se le llama determinación, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sin realizar ningún esfuerzo. Vegeta quedaría aterrado por el sorprendente poder de Goku. ¡No es cierto!, diría Vegeta. Goku en un instante llegaría a Vegeta. Al tocar su frente con la punta de su dedo lo dejaría inconsciente. Tanto Whis como Bills quedarían asombrados. No lo podían creer. Eso sí que no me lo esperaba, diría Bills asombrado. Goku camina entre los ángeles, diría Whis sorprendido. Goku tomaría a Vegeta y se lo llevaría a Whis y Bills. Por favor, recuerden lo que pasó y denlo de ejemplo a Vegeta. Quiero que me alcance algún día, diría Goku. Puedo entender que los rábanos tenían un propósito, diría Whis. Lo descubriste, diría Goku. ¿De qué hablan?, preguntaría Bills. Ese era su entrenamiento, o parte de él, diría Whis. Esos rábanos llevan cultivados más de un año. Desde que salieron tuve que estar atento hasta en mis sueños. Si sentía la amenaza de viento, salía a contrarrestarlo, diría Goku. Todo este tiempo me di cuenta que entrenar de manera constante ya no me estaba ayudando a ser más fuerte. Solo me quedaba a pelear con seres más fuertes que son los ángeles, pero a quienes no llego a nivel, o buscar otras alternativas. ¿Estuviste un año atento a la brisa para contrarrestarla?, preguntaría Bills. Así es, no es solo contrarrestarla, sino tampoco generar otra. El resultado de mis rábanos habla por sí mismos, diría Goku. Goku, déjeme felicitarlo, diría Whis. Se ha convertido en un guerrero definitivo. Bueno, no creo que sea para tanto, diría Goku avergonzado. Creo que será mejor regresar. Vegeta debe aprender de esto, diría Bills. Nuestros amigos regresarían a su planeta. Vegeta despertaría. ¿Qué pasó?, diría Vegeta desconcertado. Luego recordaría la pelea con Goku y se tocaría la frente. Es cierto, diría Vegeta en voz baja. Señor Vegeta, creo que es hora de que busque su propio camino para entrenar, diría Whis. ¿Qué dices?, diría Vegeta. El señor Goku ha tomado su camino hace 2 años y ha visto su progreso, diría Whis. No puedo creer que digas eso. Me quedé contigo porque confié en ti y en tu poder, diría Vegeta irritado. No me culpe de su fracaso, diría Whis. Pues el único fracaso eres tú como maestro, diría Vegeta fuera de sí. Usted se lo buscó, diría Whis. Whis golpearía su báculo con fuerza en el suelo. Vegeta se cubriría de energía y saldría volando al cielo. No me digas que lo enviaste a la Tierra,
diría Bills. Así aprende a no responsabilizar a los demás, diría Whis molesto. Vegeta saldría volando por todo el espacio. Estaba preso de esa energía que no lo dejaba moverse. Luego de algunas horas, llegaría a la Tierra. Chocaría contra el suelo muy cerca de la corporación Cápsula. ¿Qué demonios? Diría Bulma al sentir el impacto. Bulma saldría a toda prisa. Encontraría a Vegeta en un pozo. ¿Vegeta? ¿Qué te pasó? ¡Rayos! ¡Ese maldito de Whis! Diría Vegeta. Bulma ayudaría a Vegeta a levantarse y lo llevaría dentro de su laboratorio para curarlo. Vegeta le contaría todo lo que había pasado. No puedo creer que le hayas hablado de esa manera a Whis. Diría Bulma. ¡Es un idiota! Me entrenó mal a propósito para que Kakaroto me supere. Diría Vegeta. No puedes culpar a todo el mundo por las cosas que no te salen. Diría Bulma. ¡Cierra la boca! Contestaría Vegeta de mal humor. Mira cómo te comportas conmigo. Diría Bulma. Hace 2 años que estás lejos de mí. ¿Llegas solo para hablarme de esa manera tan grosera? Lo siento. Diría Vegeta apenado. Lo que ahora importa es que te hagas más fuerte. Diría Bulma. Lo dices como si fuera fácil. Kakaroto está a un nivel que se acerca al de Los Ángeles. Diría Vegeta. Mientras tanto, Goku estaba en su huerta. Acababa de ver todos sus rábanos podridos. Maldición. Esto me pasa por alejarme demasiado, diría Goku. Fue mi error aceptar esa pelea sin tomar medidas. Goku señalaría los rábanos. Con su ki, los quitaría a todos. Luego, estos se comprimirían convirtiéndose en una pasta y los utilizaría para fertilizar la huerta. En ese momento, Daishinkan estaba en lo alto del cielo. Observaba con atención a Goku. Goku se giraría al instante. Se sentía observado, pero no vería a nadie. Qué raro fue eso, diría Goku confundido. Horas más tarde, Vegeta estaría entrenando en una cápsula de gravedad. A pesar de la mejora que le hizo Bulma, Vegeta sentía que no era suficiente. De pronto, Bulma lo llamaría por un monitor. Vegeta, sal de ahí que te buscan. Diría Bulma. No sé quién sea, pero que no moleste. Diría Vegeta. Se trata del supremo sacerdote. Diría Bulma. ¡El supremo sacerdote! Diría Vegeta aterrado. Vegeta saldría al instante. Daishinkan lo estaba esperando. ¡Supremo sacerdote! Es un honor verlo. Diría Vegeta al realizar una reverencia. Señor Vegeta, no es necesario ser tan formal conmigo, diría Daishinkan. He hablado con mi hijo Whis y me ha dicho de lo desconforme que estaba con su entrenamiento. Me disculpo si fui grosero, diría Vegeta arrepentido. Nada de eso. Usted tiene razón, diría Daishinkan. ¿En serio? Diría Vegeta. Claro, el señor Goku lo superó por mucho al entrenar solo. Eso solo muestra la incompetencia de mi hijo como maestro, diría Daishinkan. Señor Vegeta, seré su maestro a partir de ahora. Terminaría de decir Daishinkan, muy decidido en entrenar como era debido al Saiyajin Vegeta. Vegeta sentía que tenía una nueva oportunidad para superar a Goku, en especial si se convertía en el discípulo del mismísimo Supremo Sacerdote. Vegeta, ¿qué estás esperando? ¡Acepta! Diría Bulma. La propuesta me interesa. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Preguntaría Vegeta seriamente. Veo que no anda con rodeos, diría Daishinkan. Mi idea es que logre derrotar al señor Goku. Se ha vuelto muy fuerte en poco tiempo, y no me parece correcto que un solo ser sea tan poderoso. Otros merecen la oportunidad. Vegeta, es lo que querías, diría Bulma. ¿Con qué es eso? Diría Vegeta. Sí, me parece correcto. Kakaroto, no mereces ser el único con tanto poder. También soy consciente de que mi hijo no lo ha entrenado bien, y creo que eso es algo que debo de corregir, diría Daishinkan. ¿Cómo es posible que el señor Goku se haya vuelto tan fuerte por sí mismo cuando usted tenía la supervisión de un maestro? Vegeta comprimiría sus puños, el comentario lo había afectado. Cuando usted lo desee podemos partir, diría Vegeta. Vegeta, espera. Te prepararé algunas mudas de ropa, diría Bulma. De seguro con un maestro tan poderoso harás pedazos tu uniforme. Bulma entraría a su laboratorio y guardaría varios uniformes de Vegeta en una cápsula. Pocos minutos después saldría para dárselos a Vegeta. Pude mejorar el material, es más resistente y soporta temperaturas extremas, diría Bulma. Veo que tiene una esposa muy atenta, diría Daishinkan. No diga eso que me sonrojo, diría Bulma. Si está listo, podemos irnos, diría Daishinkan. Vegeta partiría con el Supremo Sacerdote a entrenar, mientras que Whis y Bills lo estaban viendo todo desde su planeta. Whis, esto se pondrá grave, diría Bills. ¿Qué planea tu padre? No lo sé,
pero que haga esas cosas a mis espaldas me parece de mal gusto, diría Whis molesto. Acaba de llamarte mal maestro, diría Bills burlándose de Whis. Creo que deberías de recibir la crítica. Supongo que tiene razón, respondería Whis. ¿Qué tal si le digo a mi padre que tiene razón? Ya que vimos lo que estaba haciendo en la Tierra. Oye, ¿acaso quieres que me mate a mí? Preguntaría Bills molesto. No me metas en tus problemas personales con tu familia. Entonces, le pediré que por favor se reserve todo tipo de comentarios, diría Whis seriamente. Creo que deberemos de hablar con el señor Goku. Minutos más tarde, Goku estaría en otro planeta. Se encontraba meditando. No se sacaba de la mente esa sensación que había tenido de sentirse observado. Cielo, ¿por qué siento que estoy en peligro?, se preguntaría Goku. Es como si algo dentro de mí me dijera que esa sensación de sentirme observado fuera algo grave. Goku seguía recordando aquel momento, buscaba una respuesta a eso, hasta que sentiría algo extraño. ¿Whis?, se diría Goku al abrir los ojos. Whis acababa de llegar al planeta donde se había encontrado con Goku la vez pasada. No puede ser, no está aquí, diría Whis. Whis buscaría en su báculo, no podría encontrar rastro de Goku. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible que un mortal con su poder desaparezca porque sí?, se preguntaría Whis molesto. Tiene que estar en alguna parte. Mientras que Goku se sentía observado. No hay duda, Whis me está buscando. ¡De nuevo!, diría Goku. Goku observaría el cielo. Había una barrera de energía allí. Fue una buena idea crear esta técnica. Puedo sentir que Whis me busca, pero él no puede verme, diría entre risas. Aunque ya se vuelve incómodo. Creo que me está buscando con más insistencia. Es como si lo tuviera en la nuca. Goku daría un aplauso. La barrera de ki desaparecería. Al fin lo encuentro, diría Whis al encontrarlo en su báculo. ¿Cómo hizo para esconder su presencia de esa manera? En cuestión de minutos, Whis llegaría al nuevo planeta para verse con Goku. Sabía que me estabas buscando, diría Goku. No me digas que de alguna manera me ha bloqueado, diría Whis. Sí, quería probar algo, diría Goku. Hace poco sentí la presencia de alguien, pero era como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, así que estuve trabajando en ese punto. Debe ser mi padre, diría Whis. Con razón, eso tiene sentido, diría Goku. Pero ¿por qué tu padre me estaría buscando? ¿Qué tal si le digo que el señor Vegeta será entrenado por él?, diría Whis. Vaya, eso es genial. Vegeta será un buen rival para mí entonces, diría Goku alegre. Whis se acercaría lentamente hacia Goku, lo atacaría con su báculo directo en su estómago, pero no había logrado tomarlo por sorpresa. Goku sujetaría el ataque. Vaya, ha aprendido a no confiarse, diría Whis. Exacto, diría Goku. Pero aún confía demasiado en las personas, diría Whis. Señor Goku, tenga cuidado. Sospecho que mi padre usará al señor Vegeta para eliminarlo. Bueno, sería un buen entrenamiento, diría Goku. No sea tonto, diría Whis. ¿No se da cuenta que podría matarlo de verdad? Las peleas a muerte forjan el carácter. Así era en mi época, diría Goku. Es extraño. El señor Goku parece solo tener una cosa en la cabeza: hacerse más fuerte, pensaría Whis. Debe de ser por eso que mi padre está entrenando al señor Vegeta. Le debe de tener miedo a su progreso. Como usted diga, puedo entrenarlo si lo desea. No me gustaría que se quede detrás del señor Vegeta, ofrecería Whis. Gracias por la oferta, pero tengo que negarme, diría Goku. Disculpe, diría Whis confundido. No lo tomes a mal, pero solo he avanzado más que Vegeta que estuvo contigo, diría Goku. La expresión de Whis se mostraría molesta. Se había ofendido por el comentario. ¿Insinúa que soy mal maestro?, preguntaría Whis molesto. No dije eso, es que tú ya nos has enseñado lo que tenías que enseñarnos. Solo que tomé mi camino, cosa que Vegeta no ha hecho, diría Goku. Sabes muy bien que no todos funcionamos de la misma manera y con el mismo camino. Por eso Vegeta se estancó demasiado. Supongo que tiene razón, diría Whis. Pero no me iré sin probar sus poderes. ¿De verdad?, diría Goku emocionado. Se podían oír los músculos de sus dedos al apretar los puños. Hace mucho que quería pelear contigo. Cuando esté listo, diría Whis al arrojar su báculo a un lado y ponerse en guardia. Goku en un instante llegaría a Whis con un golpe de puño, pero el ángel se cubriría al cruzarse de brazos. Nada mal, pero, decía el ángel, pero sería interrumpido al verse obligado a cubrirse de una patada de Goku. Vaya, sí que está emocionado. Siempre me dijiste que nunca bajara la guardia. Sé que hablas para distraerme, diría Goku. Goku elevaría su ki sin transformarse. Atacaría a Whis con gran velocidad. El ángel estaba asombrado
controlado por los movimientos de Goku. Es increíble. Tiene más poder ahora en estado base que cuando lo vi con el Super Saiyajin Blue hace 2 años, pensaría Whis. Aún así, sus ataques cumplen un patrón. Es muy fácil saber cómo va, decía Whis, hasta notar que uno de los ataques de Goku rozaría su mejilla. Whis al instante retrocedería. Estaba impresionado. Estuvo a nada de ser golpeado por Goku. No puede ser cierto, diría Whis asombrado. Leíste mis movimientos, diría Goku seriamente. Y cuando los leí, cambió de estilo como si nada, diría Whis. Sorprendente, casi me toma por sorpresa. Sí, casi, no pude hacerlo como quise, diría Goku. Es una lástima, ya estás advertido y no volverás a caer. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando un gran poder. Es fascinante, esto lo ha logrado solo, diría Whis. Puedo sentir como su presencia conquista todo el planeta. No digas eso, diría Goku. Me avergüenzas. Goku y Whis se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus antebrazos entre sí. El planeta entero se sacudiría por el poder de ambos. Mientras tanto, Daishinkan y Vegeta lo veían todo desde el planeta de Zenosama. Aunque el rey del todo no estaba presente, ambos Zenosama se encontraban jugando en otro sitio. ¿Lo ve, señor Vegeta?, diría Daishinkan. No puede ser cierto. Está peleando al par de Whis, diría Vegeta asombrado. Señor Vegeta, no es para tanto, diría Daishinkan. Lo cierto es que el señor Goku está demostrando sus grandes resultados, pero aún le falta para llegar al nivel de un ángel. Si usted ve que ambos están al mismo nivel, es porque se ha alejado demasiado de ellos y ha perdido la noción. ¿Usted quiere decir que soy muy débil para comprender el poder que tienen realmente? Preguntaría Vegeta seriamente. No quise decirlo de esa manera, aunque sí, es eso, diría Daishinkan. Espero que esto lo motive a superarse a sí mismo. Me haré más fuerte y derrotaré a Kakaroto como sea, diría Vegeta decidido. Goku y Whis seguían luchando. Ambos realizaban un espectáculo en su pelea. Whis no recordaba cuándo fue la última vez que peleó de esa manera. Es increíble. Tiene más fuerza de la que pensaba, pensaría Whis. Goku correría hacia Whis. En un instante, desaparecería. Whis se giraría. Vería a Goku a punto de atacarlo, pero al cubrirse, Goku desaparecería de nuevo. No puede ser que... pensaría Whis al girarse. Goku desde un lado conectaría un preciso golpe de puño bajo sus costillas. Whis quedaría encorvado por el dolor. Eso fue inesperado, diría Whis. Casi pensé que no lo lograba, diría Goku entre risas. Es la primera vez que logro dañarte, sin contar la vez que te mordí la mano. Recuerdo eso, diría Whis. Whis desaparecería. En un instante estaba frente a Goku. Lo atacaría de un golpe de puño, pero Goku se cubriría justo a tiempo, aunque luego recibiría un ataque en su cuello. Whis lo había golpeado con la punta de sus dedos. Goku perdería el aliento por un momento, sin poder moverse. El ángel daría un puñetazo en la mejilla de Goku. Este saldría despedido varios metros. Apenas podía levantarse. Goku tosería en el suelo. Le costaría respirar. ¡Rayos! Eso sí dolió, diría Goku mientras tosía. Lo lamento, pero no podía dejar la pelea en ese golpe, diría Whis. Goku regresaría a su forma base. Fue una buena pelea, aunque no te supero, sé cuánto me falta para alcanzarte, diría Goku. No se confíe, recuerde que su objetivo es el señor Vegeta, advertía Whis. Vamos, me adviertes de él como si se tratara de un rival peligroso, diría Goku. Tampoco es para tanto, preocúpese por no quedarse atrás, diría Whis antes de irse. En la tierra, Bulma se encontraba con Yamcha. ¡Ay, qué rico lo haces!, diría Bulma. Mis masajes son los mejores, respondería Yamcha. Oye, ¿segura que Vegeta no se dará cuenta de que yo estoy aquí? No quisiera que peleen por mí, diría Yamcha. Solo estás haciéndome un masaje, no es para tanto, diría Bulma. Tengo la sospecha de que no es solo por masajes que me llamas cada vez que Vegeta se va a entrenar, diría Yamcha. ¿Acaso desconfías de mí? Recuerda que soy una mujer casada y respetable, diría Bulma ofendida, aunque la verdad es que llamaba a Yamcha por otras intenciones que él aún no había avanzado. No lo sé, no quiero que Vegeta me mate, diría Yamcha. No te preocupes, si Vegeta viene en camino las alarmas se activan. Y si llega a pasarte algo, tengo las esferas del dragón, diría Bulma. Sigue haciéndome masajes, por favor. Como tú digas, diría Yamcha. Mientras tanto, Vegeta vería todo desde su bola de cristal, ya que Daishinkan se lo permitiría hacer. Más que nada, la intención del supremo sacerdote era despertar la ira de Vegeta para sacar todo su potencial.
Pasarían algunos días. Vegeta entrenaba arduamente. La ira le daba la fuerza de voluntad que necesitaba para hacerse más fuerte. Primero, le romperé el cuello a Yamcha. Luego, le daré a Kakaroto la paliza de su vida. Pensaría Vegeta. Vegeta se desplazaba hacia todas partes mientras Daishinkan lo estudiaba con atención. Definitivamente la ira es un buen motor para los Saiyajin, pensaría Daishinkan. ¿Qué sucederá con el señor Goku que se hace más fuerte sin enojarse? Vegeta no dejaba de entrenar a pesar de llevar más de 10 horas seguidas. En un momento, Vegeta lanzaría un golpe de puño al aire. Daishinkan se colocaría frente a él, sostendría el ataque con su mano. Es suficiente, diría Daishinkan. Vegeta tomaría un descanso mientras recuperaba el aliento. Lo he visto moverse. Creo que no estamos yendo por el lado correcto, diría Daishinkan mientras analizaba a Vegeta. ¿A qué te refieres? Preguntaría Vegeta. Creo que necesita peso de entrenamiento, diría Daishinkan al chasquear sus dedos. Daishinkan chasquearía sus dedos, de golpe caería al suelo, apenas podía moverse. ¡Maldición! ¡Estoy muy pesado!, diría Vegeta. Si no duele, no sirve, diría Daishinkan. Vegeta realizaría un gran esfuerzo para ponerse en pie, lo lograría con dificultad. Lanzaría algunos golpes al aire con mucha dificultad, las gotas de sudor caían por su frente dado el gran esfuerzo. Creo que será mejor tomar un descanso. Debería de comer algo, diría Daishinkan. Me parece bien, diría Vegeta, mientras esperaba que Daishinkan le sacara la gravedad aumentada en su cuerpo. ¿No piensas sacarme el peso? No, claro que no. De eso se trata el entrenamiento, diría Daishinkan. ¡No puede ser!, diría Vegeta. Deberá de soportarlo, aunque no entrene, eso lo fortalecerá, diría Daishinkan. Eso si es que verdaderamente quiere superar al señor Goku. Vegeta se mostraría realmente irritado y caminaría lentamente para dejar la plataforma donde estaba entrenando. Mientras tanto en la Tierra, Milky estaba desesperada porque Goku aún no regresaba, así que iría hasta la casa de Bulma para averiguar sobre él. ¿Bulma? ¿En dónde está Goku? Diría Milky al entrar sin permiso. En ese momento, encontraría a Bulma junto con Yamcha. ¿Qué veo?, diría Milky sospechando de ambos. Bueno, creo que es mejor que me vaya. Tengo algo de trabajo, diría Yamcha nervioso. Sí, trabajo. Como si no te conociera, diría Milky molesta. ¿Milk? ¿Qué sucede contigo? Diría Bulma mientras Yamcha terminaba de irse. No puedes entrar de esa manera. Imagino que tú no puedes estar con Yamcha solas, diría Milky seriamente. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntaría Bulma ofendida. No lo sé. Quizás si le pregunto a Vegeta, él me dirá qué le parece, diría Milky de manera tramposa. Oye, no se te ocurra. No serías capaz, diría Bulma. Claro que lo haré, a no ser que hagas algo por mí, diría Milky. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Otra vez dinero? Preguntaría Bulma. Nada de eso. Solo quiero que encuentres a Goku, diría Milky. No sé dónde está Milk. Deja de molestar con eso. Diría Bulma seriamente. Tienes los medios para hacerlo. Si no lo encuentras, le diré a Vegeta que te ves con Yamcha a escondidas, diría Milky para chantajearla. Oye, eso no es justo. Yo no me meto en tu vida privada. Diría Bulma. Eso te pasa por regalarte. Yo hace 2 años que no veo a mi Goku y no ando haciendo cosas con otros hombres, diría Milky seriamente. Yo no hago cosas con otros. Como sea, te ayudaré para que cierres el pico, diría Bulma. No tengo idea de dónde está, pero puedo hacer algo. Bulma iría por las esferas del dragón. ¿Qué piensas hacer? Preguntaría Milky. Llamaremos a Goku pidiendo un deseo en las esferas del dragón. Es la única manera que se me ocurre. Diría Bulma. Espera, ¿acaso no estás abusando de las esferas del dragón? Diría Milky. Podrías encontrarlo de otra manera. ¿Quieres a Goku o no? Diría Bulma. Como sea, haz lo que quieras. Diría Milky. Bulma tomaría las esferas del dragón y llamaría al dios dragón. Mientras tanto, Goku estaba entrenando. Temía que Vegeta fuera llevado por el mal camino en manos de Daishinkan, pero le emocionaba la idea de tener un enemigo que valiera la pena luchar. Me pregunto qué clase de entrenamiento estará realizando Vegeta, diría Goku. De pronto, Goku comenzaría a sentirse extraño. Vería su cuerpo como se volvería transparente. ¿Qué sucede?, se preguntaría Goku. Para cuando se da cuenta, estaba en la tierra junto con
Milk y Bulma. Ya cumplí mi deseo. Es hora de retirarme. Diría Shenlong. ¿Deseo? No puede ser cierto. Diría Goku asombrado. Shenlong se iría, mientras el cielo regresaba al día. Lo siento, no tuve opción. Eres imposible de localizar. Diría Bulma. ¿Goku? Llamaría a Milk seriamente. Milk, ¿ahora qué quieres? Preguntaría Goku fastidiado. ¿Ahora qué quiero? No seas grosero, llevas más de 2 años desaparecido. Recuerda que tienes que traer dinero a la casa. ¿O lo olvidaste? Diría Milk. Ya hablamos sobre eso. No vuelvas a interrumpir mi entrenamiento. Diría Goku molesto. No me importa lo que digas, tendrás que volver. Decía Milk, hasta notar la expresión sombría en Goku. Estaba más molesto de lo que ella estaba acostumbrada a ver. Goku, cariño, ¿te sucede algo? Preguntaría Milk nerviosa. Cuando me fui, conseguí el dinero suficiente para que vivas el resto de tu vida. Quedamos en que me dejarías entrenar en paz. Diría Goku molesto. Goku, no me hables de esta manera. Diría Milk. Vaya, Goku sí que está molesto. Pensaría Bulma. No vuelvas a llamarme usando las esferas de dragón. Fue el deseo más tonto que se les pudo haber ocurrido. Diría Goku. ¿Quedó claro? Decía Goku mientras observaba a Bulma. A mí no me mires, me obligaron. Diría Bulma. Eres la responsable de buscar las esferas del dragón y cuidarlas. ¿Y me dices eso? Diría Goku molesto. Goku llevaría los dedos a su frente y se iría como si nada. Goku. Diría Milk triste. Te lo dije. Diría Bulma. Goku regresaría donde estaba entrenando y retomaría el entrenamiento. ¡Diablos! No puedo creer que me hayan hecho perder el tiempo de esa manera. Pensaría Goku furioso. Luego de 2 meses, Vegeta había logrado grandes resultados. Daishinkan lo había sometido a un riguroso entrenamiento, donde sacó lo mejor de él. Vegeta se sentía confiado y sobre todo, deseaba pelear con Goku y poder ganarle. Creo que es hora de hacer una prueba, diría Daishinkan. ¿Qué clase de prueba? Preguntaría Vegeta. Creo que está claro a lo que me refiero, diría Daishinkan. Daishinkan con una señal invitaría a Vegeta a pelear. Al fin podré probarme a mí mismo, diría Vegeta. Vegeta elevaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin Blue sin dudarlo. Se lanzaría con todo hacia Daishinkan. Llegaría a él con un golpe a gran velocidad, pero el supremo sacerdote esquivaría todos los ataques solo con la punta de su dedo. Vegeta elevaría aún más su ki. Se sobreesforzaba por lograr superarse. Cuidado, diría Daishinkan. El supremo sacerdote sujetaría la mano de Vegeta y le aplicaría una llave dejándolo inmóvil. Está gastando mucha energía en poco tiempo. Debe de ser más precavido, diría Daishinkan. Vegeta forzaría aún más su ki ignorando la orden de Daishinkan y lograría liberarse. Luego se giraría y lanzaría un poderoso golpe de puño que impactaría en el rostro del supremo sacerdote. ¡Lo logré!, diría Vegeta, pero Daishinkan se había dejado atacar. No había recibido el más mínimo daño. Solo logró decepcionarme, diría Daishinkan seriamente. Daishinkan golpearía a Vegeta con la punta de su dedo. Este saldría despedido lejos mientras rodaba por los aires. Chocaría contra una columna de mármol y caería desmayado. Sigue siendo muy impulsivo, diría Daishinkan. Horas más tarde, Vegeta despertaría dolorido. ¿Qué pasó?, preguntaría Vegeta. Sucede que hizo todo mal, diría Daishinkan seriamente. Le he dicho que controle el gasto de su energía y no lo ha hecho. Hemos mejorado mucho su resistencia, pero eso no significa que deba de desgastarse de esa forma. No es nada inteligente. Vegeta se mostraría molesto. No parecía querer seguir con la línea del entrenamiento de Daishinkan. Supongo que deberé regresarlo a la Tierra y dejarlo a su suerte, diría Daishinkan. No, espere, diría Vegeta. Prometo hacerle caso, pero no deje de entrenarme. Está bien, diría Daishinkan. Pero si vuelve a desobedecerme, lo enviaré de regreso a la Tierra. Como usted diga, gran señor, diría Vegeta al realizar una reverencia. Mientras tanto, Goku estaba entrenando. Estaba elevando su ki al máximo. Usaba su forma del Super Saiyajin Blue. Probaba si podía usar una nueva transformación. ¡Vamos! ¡Solo un poco más!, decía Goku sin dejar de elevar su ki. Goku gritaría con
con gran fuerza. Un gran estallido de ki se originaría alrededor de él. Los músculos de Goku crecerían, pero no lo resistiría más y caería al suelo perdiendo su transformación. Oh, eso fue muy intenso, diría Goku mientras recuperaba el aliento. Creo que dejaré la idea de lado de buscar una nueva transformación. Luego de otros 2 meses, Vegeta estaba listo para enfrentar a Goku. Daishinkan estaba asombrado por el poder que había logrado Vegeta. Debo de felicitarlo. Es mucho más fuerte que el señor Goku, diría Daishinkan. No puedo esperar para darle su merecido, diría Vegeta. Tranquilo, es más fuerte que el señor Goku al momento en que se enfrentó a él. Imagino que se habrá vuelto más fuerte, diría Daishinkan. Lo tengo claro, diría Vegeta. ¿Qué le parece si vamos a la Tierra? Preguntaría Daishinkan. ¿La Tierra? Preguntaría Vegeta. Sí, creo que sería el lugar indicado para tener el enfrentamiento, diría Daishinkan. Daishinkan y Vegeta irían a toda prisa a la Tierra, mientras que en el camino, Daishinkan llamaría a Whis. Hijo, por favor, necesito que me hagas un favor, diría Daishinkan. Dígame, ¿qué necesita? Preguntaría Whis. Estoy de camino a la Tierra con el señor Vegeta. ¿Podrías encargarte de traer al señor Goku? Diría Daishinkan. Vaya, ¿puedo preguntar para qué? Preguntaría Whis seriamente. Simplemente será un enfrentamiento amistoso entre el señor Goku y el señor Vegeta, diría Daishinkan. Vaya, está deseoso de que peleen, pensaría Whis. Claro, la buscaré enseguida, diría Whis. Minutos más tarde, Daishinkan y Vegeta llegarían a la Tierra. A unos cuantos metros de la corporación Cápsula, las alarmas dentro del hogar de Bulma sonarían. Era el aviso de que Vegeta estaba en la Tierra. Yamcha, tienes que irte, diría Bulma. Espera, tienes que decirme cómo salió, diría Yamcha. Ahora no, que si Vegeta te ve aquí nos matará a ambos, diría Bulma al echarlo. Yamcha saldría por una ventana y saldría volando. No puedo creerlo, justo ahora, diría Bulma. Siento el ki de Yamcha alejarse, pensaría Vegeta molesto. Aquí vienen, diría Daishinkan. Whis llegaría junto con Goku. Vegeta, me dijeron que estuviste entrenando duramente, diría Goku. Algo así, diría Vegeta. Espero que estés listo para demostrarte quién es el más fuerte. Eso espero. Puedo notar solo con tu mirada que tu poder ha cambiado, diría Goku. El señor Vegeta solo necesitaba un guía, un cambio de maestro, diría Daishinkan al sonreírle a Whis. ¿Cómo se atreve a tratar de humillarme de esa manera? Pensaría Whis. El señor Goku fue entrenado para hacerse fuerte por sí mismo. Eso es una fortaleza mucho más importante, diría Whis. Whis, en cuanto acabe con Goku, lucharé contra ti, diría Vegeta. ¿Cómo dice? Diría Whis ofendido. Recuerde que soy un ángel. Algo pasa con Vegeta. Creo que el supremo sacerdote lo ha manipulado, pensaría Goku. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Bulma estaba nerviosa. No puede ser, Vegeta está aquí y pasaron 5 meses desde que se fue, diría Bulma, mientras veía un test de embarazo que marcaba positivo. No tengo manera de explicar esto, terminaría de decir Bulma muy preocupada y nerviosa por no saber cómo explicarle a Vegeta todo lo que estaba sucediendo. Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Ambos se observaban de manera desafiante, aunque mientras que Goku tenía deseo de luchar como siempre, Vegeta poseía cierto instinto asesino. Como si ganarle a Goku no fuera suficiente, quería matarlo. Esto no me gusta nada, pensaría Bulma. Creo que sería más prudente elegir una zona algo más despejada, diría Daishinkan. Sí, creo que será mejor, diría Goku seriamente. Daishinkan observaría seriamente a Bulma, luego liberaría una extraña sonrisa. No puede ser, parece que se dio cuenta, pensaría Bulma aterrada. Con que definitivamente la señorita Bulma está embarazada, pensaría Daishinkan. Señorita Bulma, sería un placer que estuviera con nosotros, diría Daishinkan. No lo sé, no me gustaría interrumpir la pelea, diría Bulma. ¿Acaso tienes algo más importante que hacer que ver a tu esposo ganarle a Kakaroto? Preguntaría Vegeta. La mirada intimidante de Vegeta dejaría descolocada a Bulma. Bueno, supongo que podré, diría Bulma algo incómoda. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían a una zona desértica donde podrían tener una buena pelea. Kakaroto, hoy será el día en que finalmente te venceré, diría Vegeta seguro de sí mismo.
Siendo sincero, si eso pasara, estaría muy orgulloso de ti, diría Goku. No te quieras hacer el gracioso conmigo, diría Vegeta. Claro que no, Vegeta, respondería Goku al instante. Es cierto, si lograras vencerme te harías más fuerte, y si lo haces, aunque sea un poco, tendré un rival con meta a superarlo. No sabes cuánto lo deseo. Vaya, el señor Goku siempre tan humilde, diría Whis. El báculo de Whis sonaría. Se trataba de una llamada de Bills, el dios de la destrucción. Oye, Whis, ¿en dónde diablos estás? Diría Bills furioso. Te he buscado por todas partes y no te encuentro por ningún lado. Lo siento, señor Bills. Tuve que traer al señor Goku a la Tierra para que pudiera enfrentarse al señor Vegeta, diría Whis. ¡Vegeta!, diría Bills aterrado. Así es, parece que tuvo un entrenamiento interesante, diría Whis. ¿Por qué no vino el señor Bills?, preguntaría Daishinkan. Discúlpelo, es que estaba durmiendo la siesta, diría Whis. Tráelo, diría Daishinkan. ¡Cielo santo! Ya no puedo esperar por pelear, pensaría Vegeta mientras apretaba su puño impotente. Whis señalaría hacia el cielo, un gran rayo de ki saldría. En cuestión de minutos, Bills caería en un haz de luz, se golpearía fuertemente contra el suelo. ¡Demonios! ¡Eso dolía!, diría Bills. Lo siento, traemos prisa, diría Whis. El señor Goku y el señor Vegeta están ansiosos por pelear de una vez por todas. Tengo miedo de que algo malo vaya a pasar, diría Bulma. No se preocupe, usted quédese a mi lado y yo la protegeré, diría Whis. Whis observaría a Bulma. Finalmente, se daría cuenta. No puede ser cierto, diría Whis. Veo que te diste cuenta, diría Bulma. Por favor, no digas nada. Ese bebé no es suyo, diría Whis al oído de Bulma. Oye, ¿qué haces hablándole así a mi esposa?, diría Vegeta furioso. El ki de Vegeta se dispararía a través de los celos. ¿Podemos empezar?, preguntaría Daishinkan seriamente. Todos estamos ansiosos por ver la pelea. Nosotros estamos listos, diría Whis. Vegeta, ¿qué rayos sucedió contigo?, se diría Bills a sí mismo. Cuando estés listo, diría Goku al ponerse en guardia. En un instante, Vegeta atacaría a Goku tan rápido que casi ni pudo reaccionar. Goku se movería a un lado en el último momento. El puño de Vegeta rozaría su rostro. Eso fue rápido, pensaría Goku. Vegeta atacaría a Goku a gran velocidad. Sus golpes no solo eran rápidos, sino también potentes. ¡Demonios! ¡No me da espacio!, pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Así lograría quitarse del camino de Vegeta. ¡Vaya! No podías en tu forma base, sonreía Vegeta. El hecho de que Goku tuviera que transformarse en Super Saiyajin era una manera indirecta de que estaba siendo superado por su rival. ¡Vamos! ¡Puedes pelear con todo! ¡No te contengas!, diría Vegeta. Goku regresaría a su forma base. No es así como lo hacemos, diría Goku. Aunque no sé qué pensar de ti, siento que perdiste tu esencia, diría Goku. ¿De qué hablas?, preguntaría Vegeta. No eres el mismo de antes, parece que te vendiste por un poco de poder, diría Goku. Ahora dilo sin llorar, diría Vegeta entre risas. Goku se pondría serio. Ambos se lanzarían el uno contra el otro y chocarían sus puños entre sí. Un gran estruendo sacudiría el suelo. Luego, comenzarían a golpearse con golpes de puño a gran velocidad, mientras se desplazaban a gran velocidad por todo el terreno. Definitivamente ambos están al mismo nivel, diría Whis. No puedo creerlo. Esa rivalidad los hace superar sus límites sin parar, diría Bills asombrado. En un momento, Goku y Vegeta se golpearían en el rostro en forma de espejo. Dios santo, no puedo creerlo, diría Bulma y se tocaría la panza. No se le ocurra decirle la verdad, diría Whis. ¿Estás loco? Si Vegeta se entera me matará, diría Bulma. ¿Sucede algo?, preguntaría Daishinkan al acercarse hacia Whis y Bulma. Debe de venir por ahí el asunto, pensaría Whis. ¿Hay algo que deba de saber?, preguntaría Daishinkan. Nada relevante, padre, diría Whis. Solo me siento un poco nerviosa por la pelea. Cada vez son más fuertes y me da un poco de miedo, diría Bulma. Claro, entiendo, diría Daishinkan al liberar una extraña sonrisa. Bulma se pondría incómoda por esa reacción. Goku y Vegeta seguirían intercambiando golpes al mismo nivel, hasta que en un momento, ambos se trenzarían de las manos, comenzarían a forcejear por demostrar quién era el más fuerte. ¡Te venceré! ¡Inténtalo!, diría Goku. Ambos se transformarían en Super Saiyajin elevando su ki. Entre ambos, se generaría una gran cantidad de energía, formando una bola de ki que los contenía. Tras un grito de ambos,
se produciría una gran explosión. Goku y Vegeta se alejarían uno del otro. ¡Kakaroto! ¡Será tu fin! Diría Vegeta. No cantes victoria, diría Goku. Goku llegaría a Vegeta con una fuerte patada en el estómago. Vegeta tosería sangre, pero reaccionaría al instante y golpearía fuertemente en el pecho de Goku con un golpe de puño. Ambos tomarían distancia y se lanzarían cientos de bolas de ki. ¡Cielos! ¡De verdad que está a mi nivel! Pensaría Goku. Y solo por unos meses de entrenamiento con Daishinkan ha logrado alcanzarme. ¡Vamos, Kakaroto! ¡Siento que te estás quedando atrás! Diría Vegeta al cruzarse de brazos. Vegeta, dejémonos de juegos. Diría Goku. Vamos a pelear en serio. ¿Qué dices? Diría Vegeta confundido. Estos juegos de pasar de transformación en transformación ya no tienen sentido. Nos conocemos bien y ambos sabemos que nos guardamos poder. Diría Goku. Sí, supongo que estoy de acuerdo. Diría Vegeta. Señorita Bulma. Diría Whis al crear una barrera sobre ella. Cielo santo, algo me dice que eso saldrá mal. Diría Bulma. Goku y Vegeta gritarían elevando su ki al máximo. Ambos llegarían al Super Saiyajin Blue. El poder de ambos era tan parejo que sería casi imposible definir quién era más fuerte. ¡Esos dos! Diría Bills entre dientes. Definitivamente se han convertido en unas bestias. Diría Whis. Señor Vegeta, es hora de que demuestre el fruto de su entrenamiento. Diría Daishinkan. Vegeta pasaría a un lado de Goku, llegaría a sus espaldas y conectaría una patada detrás de él. Goku saldría despedido lejos. Vegeta se posicionaría frente a él para atacarlo nuevamente, pero Goku reaccionaría a tiempo y le daría un golpe de puño en su rostro. ¡Cielos! Sí que te has vuelto fuerte, diría Goku. No te preocupes, trataré de no matarte. Diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño, el cual Goku se cubriría al cruzarse de brazos. Luego, Vegeta atacaría con una serie de golpes a gran velocidad. Goku lograría esquivar la mayoría de los ataques, pero algunos de ellos lograrían burlar su guardia. Luego, Goku sujetaría el puño derecho de Vegeta, al instante el izquierdo, y le daría un cabezazo en la frente. Mientras Vegeta estaba fuera de guardia, Goku, sin soltarlo, comenzaría a dar vueltas en círculos una y otra vez. Luego lo lanzaría lejos. Vegeta saldría alejado a gran velocidad. Detendría su impulso justo a tiempo para bloquear un rayo de ki de Goku. Nada mal, diría Vegeta. Pero se acabaron los juegos. Vegeta se lanzaría hacia Goku, pero su imagen se vería 3 veces. ¡No es cierto!, diría Goku aterrado. Goku no lograría identificar el verdadero Vegeta en el momento. Atacaría a cada uno de ellos, pero sus ataques los traspasarían. Los 3 eran falsos. De pronto, Vegeta estaba arriba de Goku. ¡Resplandor final! Gritaría Vegeta. ¡Vegeta a la tierra! Diría Goku furioso. Goku no podría esquivar el ataque, o de lo contrario, la tierra sería destruida. Así que sostendría el ataque en sus manos y comenzaría a resistirlo. ¡Vegeta, eres un idiota! Diría Bulma furiosa. Vegeta usó la preocupación de Goku por los demás para tenderle una trampa. Diría Bills. Ciertamente fue una buena estrategia. Diría Whis. No puedo creer que digan esas cosas. Diría Bulma. ¡Vegeta, eres un grandísimo idiota!, diría Goku. ¡Kaioken! Goku usaría el Kaioken por 10. Su ki aumentaría a tal punto que lograría rechazar el resplandor final de Vegeta. Vegeta debería de esquivar su propio ataque o saldría lastimado. ¡No puede ser! ¡Olvidé el Kaioken!, diría Vegeta. De pronto, Goku estaba frente a Vegeta. Conectaría un fuerte golpe de puño en su rostro, luego un rodillazo en su estómago y de un golpe martillo lo derribaría. Vegeta caería al suelo dándose un fuerte golpe y dejando un gran cráter. No puedo creer que estuviste a punto de destruir la tierra, diría Goku. Me decepcionaste. ¿Dónde está tu maldito orgullo? Vegeta se pondría en pie adolorido. Estaba ensangrentado. El Kaioken de Goku le daba mucha ventaja. ¡Maldito insecto!, diría Vegeta y caería de rodillas. Supongo que es hora de la motivación, diría Daishinkan. ¿Padre?, preguntaría Whis. Señor Vegeta, tengo una noticia que de seguro sacará todo su potencial, diría Daishinkan. ¿De qué habla?, preguntaría Vegeta confundido. Daishinkan señalaría a Bulma. Lo felicito. La señorita Bulma está embarazada, diría Daishinkan. ¿Qué?, diría Vegeta. No puedo creerlo, diría Bulma aterrada al tocarse la panza. Vegeta recordaría cuando veía a Yamcha en la casa de Bulma. Todo cuadraría. ¡Ese niño no es mío!, diría Vegeta fuera de sí. Vegeta, por favor, no es el momento de esto, diría Bulma. No puedo creerlo. Ese era el plan de Daishinkan, pensaría Goku furioso. El ki de Vegeta comenzaría a dispararse a raíz de la ira, de solo imaginarse que su esposa lo había engañado. ¡Bulma!,
gritaría Vegeta. ¡Vegeta, tranquilízate!, diría Goku. El ki de Vegeta explotaría. Goku saldría despedido lejos a raíz de esto. El poder de Vegeta llegaría a una nueva fase donde superaría por lejos a Goku. Los Saiyajin aumentan su poder en base a la ira. Fue la mejor oportunidad que tuvo Vegeta para explotar sus poderes, diría Daishinkan. Vegeta se lanzaría con todo hacia Bulma y al estar cerca de ella, le lanzaría un rayo de ki, pero Whis le salvaría rechazando el ataque. Señor Vegeta, su oponente es el señor Goku, diría Whis. Hijo, no puedes proteger a los mortales. Acabas de violar una de las normas sagradas, diría Daishinkan. Esto pasó por tu culpa. Deja que le cuente a Zeno-sama, diría Goku al supremo sacerdote. Creo que no está en condiciones de darme amenazas, diría Daishinkan seriamente. Vegeta se giraría lentamente. Estaba con los ojos en blanco. Goku trataría de atacarlo, pero al instante, Vegeta conectaría un fuerte golpe en el estómago de Goku. ¿En qué momento?, pensaría Goku adolorido. Estaba muy preocupado por el increíble poder de pelea que tenía Vegeta. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Vegeta finalmente superó a Goku? ¿Acaso Vegeta asesinará a Bulma? Y también, ¿Goku podrá derrotar a Vegeta? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.